Devocional a tus pies, un tiempo de refrigerio espiritual para acercarnos más a los pies del Maestro y llevar nuestro corazón a uno conforme al suyo, traído a ustedes por la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Corozo, Cabo Rojo. Devocional a tus pies con Ivette Sanoguet. Amados, Dios les continúe bendiciendo en este bello día del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar gigantes en nuestra vida? Sí, amados, gigantes como la escasez cuando tenemos 3 hijos esperando comida en la mesa y solo hay agua en la nevera. El gigante de la ansiedad que nos abruma con miedos, temores, angina de pecho que nos parece que vamos a desmayar o a morir. Esos gigantes como la depresión que nos sumergen en la oscuridad, una densa nube que no nos deja ver el final del túnel. Esos gigantes que nos acusan de mentiras, levantan falsos testimonios acerca de nosotros, esos que dicen ser nuestros amigos y entierran por detrás la espada aguda de la traición. Nuestros propios pensamientos, que a veces nos abruman con angustias innecesarias, nos llevan muchas veces a la depresión y a la desesperación. El gigante del divorcio que amenaza destruir nuestro hogar y familia. El gigante de la drogadicción que amenaza con destruir la vida de un hijo o una hija, nietos o familiar cercano. También los gigantes de la duda acerca del amor, la fidelidad y el cuidado de Dios cuando estamos pasando por alguna prueba que no podemos entender. Tendemos a dudar del Señor simplemente porque no vemos el milagro de inmediato o la respuesta rápida de alguna petición. Mas Dios nuestro Padre nos habla claro en su palabra que Él nunca nos dejará ni desamparará en medio de los mismos. En Hebreos 13:6 leemos así: así que podemos decir con toda confianza, el Señor quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Solo quiero compartir algunos ejemplos que nos da la Biblia de hombres en la Biblia que enfrentaron gigantes y cómo pudieron vencer los mismos. Por ejemplo, Moisés y el pueblo de Dios. En Éxodos capítulo 14 vemos uno de los milagros más grandes que el pueblo de Israel haya experimentado. Salieron de Egipto y luego de unos días el gigante del faraón comenzó a perseguirlos para traerlos de vuelta. En un momento dado el faraón se encontraba a sus espaldas y el gigante del Mar Rojo de frente. Aquí es que estos 2 gigantes comenzaron a aterrorizar a aquel pueblo que se encontraba indefenso y solo se podía escuchar sus quejas y lamentos. Moisés le dice al pueblo en el verso 13 del capítulo 14. Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Lo más grande de esto, amados, es que Dios le dice a Moisés lo siguiente en el verso 15. Miren esto: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Qué extraordinario y una locura a la vez. ¿Cómo es que va a dividir el mar con una vara? Aquí lo que hizo el milagro fue la fe en Dios. Y segundo, la obediencia y la fidelidad de Moisés hacia Dios, quien lo había llamado desde una zarza ardiendo. El mar gigante se abrió y pasaron en seco, como le dijo el Señor. El gigante del faraón y su ejército no lo volvieron a ver más. ¿Saben por qué? Porque se ahogaron en el gigantesco mar. Josué fue otro de los hombres que vimos lo que tuvo que enfrentar gigantes. La guerra
de Josué contra los reyes del sur se narra en el capítulo 10 del libro de Josué. 5 reyes se unieron fuerzas contra Gabaón, aliado de Israel. La intervención divina fue evidente. Una fuerte granizada azotó al enemigo y el sol y la luna se detuvieron. Josué y su ejército lograron una victoria decisiva. Las escrituras describen la escena de la siguiente forma: el Señor los sumió en confusión delante de Israel. El Señor arrojó a ellos grandes granizos y murieron más por el granizo que los que murieron por las espadas de Israel. Y Josué 10, del verso 12 en adelante, dice: Israelita, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Dios permitió todo esto por la fe que Josué tenía en él y vencieron al enemigo. Número 3. La victoria de Gedeón sobre Madián. Elegido por Dios para salvar a Israel, Gedeón comenzó con 32,000 hombres, pero recibió instrucciones de reducir su ejército a tan solo 300, para que la victoria fuera claramente considerada divina, enfrentándose a un enemigo tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Gedeón lanzó un ataque nocturno, sorpresa que sembró el caos y condujo a una victoria milagrosa. Y leemos en Jueces 7:18 en adelante: tocaron sus trompetas y rompieron las vasijas y gritaron: una espada para el Señor y para Gedeón. El Señor le dio la victoria sobre aquel gigantesco ejército, con solo 300 hombres que solo tenían una trompeta, una antorcha y un cántaro en sus manos. Nada es imposible para el que cree y obedece la voz de Dios, amado. David contra Goliat. Quizás la historia más famosa sea la de David y Goliat. En el capítulo 17 de 1 de Samuel, el joven David se enfrentó al poderoso guerrero filisteo con tan solo una honda y una piedra. Con fe en Dios derrotó al gigante, inspirando a Israel y provocando la huida de los filisteos. Las escrituras dicen en 1 de Samuel, capítulo 17, 32: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y verso 33 dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho. En otras palabras, le quiso decir un mocoso, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agajo por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y luego le dice el filisteo en el verso 43: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palo? Y maldiciendo a David en nombre de los dioses, añadió: ven acá que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza.
Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Qué poderoso, amado. Ahí podemos ver cómo el Señor le dio la victoria a un humilde pastorcito. ¿Por qué? Porque él no le tuvo miedo al enemigo, él no le tuvo miedo al gigante. Él sabía que el ejército de Jehová estaba con él. Y Josafat también tuvo la victoria sobre Moab y Amón. En el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, el rey Josafat se enfrentó a una poderosa coalición de enemigos. En lugar de prepararse para la batalla, solo recurrió a la oración. ¿Y qué fue el resultado? Los ejércitos del enemigo atacaron entre sí y se aniquilaron ellos mismos, y Israel no tuvo ni que pelear. Y vamos a leer esto en 2 de Crónicas 20. Mira lo que dice. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y le dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey de Josafat. Así dice el Señor. Miren qué precioso, amado. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor, al Dios de Israel, a voz en cuello. Y al otro día, dice la palabra, que ellos madrugaron, fueron al desierto, avanzaron. Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó los que irían al frente. ¿Y saben quiénes eran? Los adoradores del Señor. Y comenzaron a cantar: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso una emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¡Aleluya! ¿Y cómo podemos vencer estos gigantes de acuerdo a la palabra que acabamos de ver? Número 1, la fidelidad y el temor a la palabra de Dios. Como Moisés creyó, obedeció, el mar se abrió. Número 2, tener valor y fe en momentos que el enemigo busca que tengamos miedo. Josué, el Señor le dijo: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Si Dios detuvo el sol y la luna para que Israel pudiera vencer, ¿qué no hará por nosotros, amado? Número 3, la obediencia. Gedeón escuchó la voz de Dios y obedeció.
aunque parecía una locura, como nosotros solemos decir aquí. ¿En serio que voy a vencer a esos ejércitos con solo 300 hombres con cántaros, trompetas y antorchas? Eso es como para reírse, ¿verdad? Pero solo Dios se llevaría toda la gloria de esa victoria y no el hombre. Número 4. Honradez y un corazón entregado a Dios. David no se avergonzó ni se atemorizó ante el gigante. Saúl y el ejército de Israel llevaban tantos días que ya hasta la comida se le estaba acabando. Y tenían tanto miedo al gigante que se olvidaron que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales, estaba con ellos, amado. Tuvo que venir el dulce pastorcito de Belén, con un corazón humilde y sencillo, pero valiente guerrero, y enfrentar al gigante. Dios le dio la victoria porque no se avergonzó y le dio toda la gloria a Dios. Y la oración y la adoración. El rey Josafat y el pueblo tenían de frente 3 ejércitos grandes y poderosos. Cualquiera siente miedo ante una situación tal, diagnósticos negativos, pérdida repentina de empleo, miedo de perder la casa donde habitan, etc. Esos pueden ser nuestros gigantes, amados. Estos gigantes que muchas veces hemos tenido que enfrentar. Pero qué bueno, hermanos, es cuando nos vamos de rodillas, como hizo Josafat, orando y consultando a Dios. Qué bueno cuando podemos levantar una adoración a nuestro Señor, aún estando rodeado por estos gigantes. Eso mismo hizo el pueblo. Adoró al Señor. Dice la palabra del Señor que al frente iba el ministerio de adoración con sus voces e instrumentos adorando y alabando al Señor. Dios le dio la victoria sin tener que levantar ni una sola espada. Amados, la oración envuelta en adoración y cántico es extraordinaria. Alaba, simplemente alaba. Dios va al frente peleando nuestra batalla, venciendo nuestros gigantes. Aleluya. Esto no es para pelear solos, no, amados. Hay que dejar a un lado nuestro orgullo y soberbia. Ninguno de estos nos podrá ayudar. Si no, miren al rey Saúl y otros reyes más de Israel, cómo terminaron por no obedecer, dejándose llevar por la altivez de espíritu. Hay que confiar en la palabra del Señor, hay que declararla y hay que vivirla, amados. En el Salmo 121:3 la palabra nos dice: no permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. El Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Efesios 6:11 dice: pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro seguro ayuda en momentos de angustia. Y Filipenses 4:13, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Padre Celestial, adoramos tu precioso nombre, Rey de Reyes, Dios fuerte y soberano, quien adiestra nuestras manos para la batalla con fortaleza, fe, valentía, paz, gozo y sobre todo con cánticos de liberación. Amado Padre, ayúdanos a no desmayar ante los gigantes de este mundo. Aumenta nuestra fe cuando tendemos a dudar. Fortalécenos cuando flaqueamos y levántanos cuando caemos. Que podamos ser valientes guerreros adoradores como el pastorcito de Belén, de quien se burlaban y mofaban. Padre, pero tú le diste la victoria para avergonzar tanto al enemigo como a su propio pueblo y hermanos. Que no olvidemos, en medio de las batallas, levantar nuestras manos a los cielos para adorarte en gratitud por todo lo que has hecho y harás. La victoria y la gloria siempre será tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta fue otra edición de tu devocional semanal A tus pies. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la mañana con un mensaje de refrigerio para el alma. Dios te bendiga.